Literatura occidental, la mayoría en esta diapositiva. em, Literatura en India, que es Oriente. Literatura en Rusia, que es una diapositiva. También hay una diapositiva de la literatura en Bielorrusia. Y bueno, comienza con la literatura en la Edad Antigua, es decir, en la época de la antigua Roma. Lucio Apuleyo fue poeta latino. Tuvo gran admiración tanto en vida como en la posteridad. La obra de Apuleyo, Florida, que se publicó entre el año 158 y el año 170. Poeta latino, romano, que junto con la cultura griega comenzó la civilización que conocemos, que es Occidente. Henry Fielding fue novelista y dramaturgo británico, conocido por sus escritos satíricos y humorísticos, considerado como el creador de la tradición novelística británica junto con su contemporáneo Samuel Richardson. La obra de Fielding, Tom Thumb, de 1729. Decir que él fue escritor importante dentro de la cultura anglosajona, sus escritos fueron satíricos y humorísticos, creó la tradición novelística junto a otro escritor como fue Richardson, y decir de Fielding que es uno de los escritores más importantes de la literatura anglosajona en la Edad Moderna. Y de la literatura británica saltó a la pintura británica con el pintor William Hogarth, que fue pintor satírico, grabador e ilustrador británico. Considerado pionero de las historietas occidentales, su obra varía desde el excelente retrato realista a una serie de pinturas al estilo de los cómics de la literatura llamadas costumbres morales modernas. La obra de Hogarth, Autorretrato de 1745. Él fue pintor satírico, es verdad que realizó retratos muy realistas, muy excelentes, pero luego pasó una etapa también en la que bueno, realizó pues, la pintura al estilo de los cómics, que fueron las costumbres morales modernas. Es decir, que él llevó a cabo pintura seria y luego pintura más satírica, graciosa. Es decir, que Hogarth es uno de los pintores más conocidos en todo el mundo europeo, en menor medida en España. Christopher Isherwood fue escritor, narrador y dramaturgo británico, nacionalizado estadounidense. La obra de Isherwood, de Memorial de 1962. Decir que él fue escritor británico, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se nacionalizó estadounidense. Amy Lowell fue poetisa estadounidense. Perteneció a la estética del imagismo. En 1926 se le concedió el Premio Pulitzer de Poesía a título póstumo. Su hermano Percival Lowell fue astrónomo que predijo la existencia de Plutón, y Abbott Lawrence Lowell, que fue presidente de la Universidad de Harvard. La obra de Amy Lowell, Cúpulas de vidrio multicolores de 1912. La familia Lowell, bueno, contando a Amy Lowell, que ella destacó como una de las escritoras más destacadas de la cultura anglosajona y europea y muy poco en España. Su hermano Percival Lowell fue el que predijo la existencia de Plutón. Hoy en día no es considerado un planeta, anteriormente sí, y Abbott Lawrence Lowell fue presidente de la Universidad de Harvard. ¿Qué es el imagismo? Corriente estética literaria de la poesía angloamericana de comienzos del siglo XX, que favorecía la precisión de la imagen, imagen en inglés y un lenguaje claro y preciso. Es decir, que al final el imagismo es una estética literaria de la poesía que apareció a comienzos del siglo XX, que daba mayor importancia a la imagen y que haya un lenguaje claro, preciso, es decir, que sea muy sencillo. De ahí que lo que dé lugar es lo de la palabra imagen, que es a lo que dan mayor importancia los artistas que pertenecieron a esta corriente, sobre todo más angloamericana. Francis James fue poeta, novelista, dramaturgo y crítico francés. Su vida la pasó en las regiones de Bearn y en el País Vasco francés, lugares que se convirtieron en las principales fuentes de su inspiración, que se caracteriza por su lirismo y por su exaltación de la vida rural. La obra de James, Geórgicas Cristianas, de 1912. Él desarrolló su vida en la ciudad de Bern, una de las regiones, en el País Vasco francés, donde al final
fue donde sacó, bueno, pues, eh, las principales fuentes de inspiración en sus obras. Decir que fue muy importante en toda la literatura universal europea y, como sucede siempre, en España no es tan conocido escritor francés. Thomas Hardy fue novelista, poeta y cuentista británico, un realista victoriano en la tradición de la escritora George Eliot. Sus novelas y poesías quedaron bajo la influencia del romanticismo, incluyendo la poesía de William Wordsworth. La obra de Hardy, El pobre y la dama, de 1867. Decir de Hardy. Hardy tuvo mayor influencia del romanticismo, también de la poesía de William Wordsworth, y bueno, pues fue un realista victoriano de aquella época, de la era victoriana, cuando reinaba la propia reina Victoria I de Inglaterra. Y George Meredith fue novelista y poeta británico. Perteneció a la era victoriana y bueno, la obra de Meredith es La carrera de Ucha de 1875. Los dos son importantísimos en la literatura universal europea. Thomas Love Peacock fue escritor británico. La obra Melincourt de 1817, una de las obras más importantes del escritor británico. Philip Larkin fue poeta, novelista, bibliotecario y crítico de jazz británico. La obra de Larkin, El barco del norte, de 1945. Figura importante en la cultura anglosajona y en el ámbito europeo, en menor medida en el ámbito español. Seamus Heaney fue poeta, crítico literario y profesor irlandés. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1995. La obra de Heaney, Resistir el invierno, de 1972. Figura importante dentro de la cultura anglosajona y destacada también en Irlanda, siendo escritor importante en el país. Literatura en Santa Lucía, con Derek Walcott, que fue poeta, dramaturgo y artista visual santalucense. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1992. La obra de Walcott, Uvas de mar, de 1976. Bueno, pues no tan conocido, pero la literatura en Santa Lucía es importante, también en el mundo occidental. Bidhyar Suraprasad Naipul fue escritor indio que escribió en lengua inglesa y recibió el Premio Nobel de Literatura en 2001. La obra de Naipul, El sanador místico, de 1957, muy importante en la literatura oriental, pero al escribir en inglés también está muy presente en el mundo occidental. Literatura rusa. Joseph Brodsky fue poeta y ensayista ruso. La obra Parada en el desierto, de 1970. Brodsky se marchó a Estados Unidos. Boris Pasternak fue escritor soviético. La obra es Mi hermana la vida, de 1922, y con esa obra obtuvo la fama literaria. Anna Akhmatova fue poetisa rusa, fundó el acmeísmo, que constituyó una reacción contra la vaguedad y el misticismo decadente del simbolismo, en favor de las imágenes concretas y la realidad inmediata. El acmeísmo va en contra de la vaguedad, el misticismo del simbolismo y que te explica las imágenes concretas, la realidad inmediata. Y Ana Akhmatova, bueno, pues, con la obra El anochecer, de 1912. Osip Mandelstam fue poeta soviético con la obra Tristia, de 1922. Y Vyacheslav Ivanov fue escritor, filósofo y filólogo ruso. La obra de Ivanov, Los sonetos invernales. La literatura rusa es muy importante bueno, en el país y en Europa Oriental. Sergei Esenin fue poeta ruso. Perteneció al simbolismo y el misticismo en una primera etapa. Después perteneció a una impronta realista y vigorosa y culminó en el pesimismo y el cansancio. La obra Transfiguración, de 1918. Con esta obra perteneció al grupo de los imaginistas, que da prioridad a la imagen. Esenin
estuvo en varias etapas literarias. La primera es el simbolismo y el misticismo, la segunda es la impronta realista y vigorosa, y la última es el cansancio y el pesimismo. Alexander Solzhenitsyn fue novelista ruso. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1970. La obra es Agosto de 1914, primer nudo de 1971. Importante en la literatura rusa de los dos últimos siglos. Theodor Mommsen fue historiador alemán. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1902. La obra es Historia de Roma. Los tres primeros volúmenes aparecieron entre 1854 y 1856. El cuarto todavía no ha sido publicado y el quinto se publicó en 1885. Una figura importante dentro del mundo de la historia, en la cultura germana. V. Johnson fue escritor alemán, no compartió la tesis del marxismo, prosiguió sus estudios en la República Democrática Alemana, la antigua RDA, y la obra de Johnson es Conjeturas sobre Jacob de 1959. Paul Celan fue poeta alemán, la obra es Rejas del lenguaje de 1959. Siegfried Lenz fue escritor alemán, destacó como periodista del diario Da Igual y perteneció al Grupo del 47, un grupo de escritores y autores alemanes y austríacos que tenían como objetivo revitalizar la literatura alemana de posguerra. La obra de Lenz, Duelo con la sombra de 1953, y Hans Magnus Essenberger fue poeta, ensayista y escritor alemán. La obra Detalles de 1962. Los dos son escritores importantes em, bueno, después del periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Basil Bikau fue escritor bielorruso y soviético, importante en la cultura bielorrusa y bueno, anteriormente en la soviética y bueno, en la parte oriental europea. Así que con ello finalizo. Comentar si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura, que es la mayoría, bueno, son todas las diapositivas menos una, que es una que habla de pintura anglosajona o británica. Así que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y digo yo que soy historiador y os mando saludos. Adiós.